Pensadores, ¿qué tal estáis? Hoy cambiamos el formato de audio por el formato vídeo en este segundo episodio de vuestro podcast, como normalmente decimos de referencia. Aquí vamos a hablar de nuestra nueva lista de distribución porque solo tenemos ahora un vídeo en este caso, que os lo dejaremos en el cajetín de texto por si lo queréis revisar, que por tener un solo vídeo estamos bastante contentos de las visualizaciones que hemos tenido y de algún comentario que nos ha llegado. Es verdad que por correo electrónico, no sé si a la gente le da como más pereza comentar directamente desde el vídeo, desde el audio. A nosotros nos da igual. Lo importante es que nos llegue. Y como habréis visto en la carátula de este segundo vídeo, vamos a relacionar la IA y la pyme. Y lo hemos titulado La IA y la pyme condenadas a entenderse. En realidad es casi más una frase hecha porque pensamos que es de todo menos una condena. Sin embargo, es verdad que no les va a quedar más remedio a ambas que hacerse entender. Ya sabemos que lo hemos comentado a veces, David, incluso fuera de micro, jolín, las IAs parece que la gente dice que no se hacen entender. Claro que no, son inteligencias artificiales. Antes de seguir, se me ha olvidado saludarte. ¿Cómo estás, tío? ¿Qué tal, Guillermo? Todo bien, todo bien. No Pues mira, ya importa, no importa, no pasa nada. he soltado Nos ya aquí hemos, ya sí, nos medio hemos chorro. saludado fuera de micro, o sea que sin problema. Cierto, eso es verdad. Entonces, para empezar ya, para entrar en materia, haremos lo que comentamos en el primer vídeo, que era que dejábamos una última pregunta, como haremos hoy también en este, y la contestaremos en el vídeo siguiente. Con lo cual, hoy nos toca contestar la del primero, que la voy a leer literal para recordarla. Y si quieres, David, pues tú le das dos trazos y yo hago un pequeño comentario antes de salir con la historia que toca para el vídeo de hoy. La pregunta es, ¿consideras que la detección del cambio, si os acordáis, hablamos del miedo al cambio, debe ser un protocolo de atención y análisis en tu empresa? Bien, es una pregunta de sí o no. Es decir, la cuestión es que lo cierto es que sí. Nosotros por lo menos sí consideramos que la detección del cambio se tiene que analizar dentro de la empresa y lo cierto es que por mucho que se piense que no es necesario, que estamos a la última, que vivimos el momento tecnológico, etcétera, al final siempre es necesario cambiar porque en el mundo en que vivimos pues tenemos que irnos adaptando continuamente. Por lo tanto, la detección del cambio sí tiene que ser atendida y analizada continuamente en la empresa. Y además es importante, como nombramos en la pregunta, que sea un protocolo, es decir, que sea algo que esté establecido, que sea algo que esté escrito. Sabemos que las empresas, el tema de escribir mensajes a día de hoy hay mil maneras, nos sigue gustando la manera física de escribir los mensajes. Sin embargo, lo importante es tener ese mensaje, e ir pues convirtiéndolo en perenne, ¿no? Que vaya penetrando en la mente de las personas y nos vayamos acostumbrando a él. Y eso las Eso es. pymes deberían tenerlo, como casi siempre decimos, relativamente más sencillo, también simple por el hecho de que son menos personas y de que es mucho más fácil abrir un proceso de diálogo con ellas. Y hablando del tema de las pymes, vamos a contar un poquitín la historia de hoy. Yo estas semanas estoy viviendo intensamente un, un proceso en un determinado sector empresarial en el que ha aparecido, aunque ya estuviera avisado, vamos a decir que de pronto, porque cuando la empresa se olvida de las cosas que han sido dichas, parece que aparecen de pronto, cuando no es así, de una aplicación informática para registrar una serie determinada de productos. ¿Y cuál es el tema que quiero comentar, que quiero poner sobre la mesa? La idea es un poco el pensar en la inversión de una prueba, por decirlo de alguna manera, o pensar en la inversión de una causa. ¿Qué quiero decir con esto? Esta aplicación de lo que se está quejando muchísimo el sector empresarial y los representantes sectoriales es que es una aplicación que sobre todo genera una nueva y gran carga burocrática al empresario, con lo cual le está introduciendo un problema nuevo que antes no tenía, además de ser un control que no es que antes no estuviera, sino que ahora pues se ha reforzado
y de alguna manera, pues bueno, el empresario se está empezando a dar cuenta de que antes ya no tenía tiempo y ahora va a tener que sacar todavía un poco de tiempo más. ¿Dónde viene el tema de la inversión y el tema de la inteligencia artificial en este sentido? La idea es que hay unos primeros cálculos, luego habrá que validar si son correctos o no, en los que se está diciendo pues, que un empresario de este sector puede consumir entre 35 y 55 minutos de su tiempo a diario para hacer, digámoslo de alguna forma, el registro de este tipo de productos, ¿no? Durante todo el día, pues una vez ha dado el producto, lo ha vendido, tal, pues tiene que registrarlo. Claro, aquí el empresario se da cuenta enseguida, como es lógico, de que está sufriendo pues un problema en su empresa, es decir, le están consumiendo un tiempo que hasta el momento lo podía dedicar a otro cualquier menester que además ya lo necesitaba pues porque se le estaban apretando los días. ¿De qué nos sirve este punto de vista? Muy simple, y ahí es donde vamos a generar la inversión, donde nos vamos a dar la vuelta. Si entendemos que algo que empieza a ocupar tiempo o espacio, por decirlo de alguna manera, en nuestra empresa es perjudicial para nosotros, ¿por qué a tantísima gente, y ahí sí que pensamos que el hablar de tantísima acertamos, porque normalmente no te encuentras a nadie que piense diferente, ¿por qué el ahorro de tiempo se ve tan raro, tan desconfiado, no sé yo si la inteligencia artificial me va a ahorrar tiempo? Es decir, poner un poquitín en contraste, desde el punto de vista de una persona, de un profesional, el hecho de que entiendo perfectamente que si me metes una hora de más de algo que no debería tocarme, me estás quitando tiempo, pero si me regalas, y lo vamos a entrecomillar, una hora de tiempo porque tengo una herramienta que me ayuda, eso no me genera confianza. Aquí, y lo dejo ya sobre la mesa para ti, David, a mí me da la impresión de que lo primero es porque en el caso de que te quiten tiempo, tú estás entendiendo la situación porque es tu conocimiento vertical. Sin embargo, el tema de la inteligencia artificial es un conocimiento transversal que tú además no tienes y sabemos que el cerebro y por derivada el ser humano, cuando no entiende algo, lo primero que hace es rechazarlo. ¿Cómo lo ves? Mira, el problema que yo veo es que todavía la inteligencia artificial en la pyme, que no en la gran empresa o en las grandes tecnológicas, pero en la pyme no se ve todavía como una herramienta. Al no tener el concepto de inteligencia artificial como herramienta, no somos capaces de detectar cuáles son las bondades de una herramienta. Es decir, que tú eres, no sé qué te voy a decir, eres electricista y sabes perfectamente el tiempo que te va a ahorrar si cortas con un alicate especializado tal cable que si lo haces con tijeras, ¿no? Eso lo ves rápido, ¿no? Porque además es una herramienta a la que tú ya estás muy acostumbrado, es una herramienta de tu oficio. La IA no es la herramienta del oficio, tradicionalmente hablo, ¿eh? No es la herramienta tradicionalmente del oficio de nadie. Entonces, es muy difícil que nosotros veamos la inteligencia artificial como esa herramienta que tenemos en el cajón de herramientas. Y es por eso por lo que cualquier beneficio que nos venga de esa herramienta que es nueva para nosotros, pues lo miremos con recelo, ¿no? Y eso nos genera, de nuevo, hablamos de lo de siempre, cierta resistencia al cambio. Fíjate que en la parte psicológica, en la que sí que vemos raro o sí que no nos cuadra nunca el beneficio que nos va a traer esa herramienta, que de momento es desconocida, y sin embargo sí que identificamos rápidamente lo que puedan ser los perjuicios. Ahí, ese es un tema psicológico empresarial, ¿no? Y ese sí que lo controlas tú muy bien. Sí, además es interesante, y ya para pasar lo ligaremos ya con el desarrollo de esta idea, es el hecho de que en ese sector hay profesionales que por las circunstancias que sea han aprendido a manejar esa herramienta, han internalizado el proceso, han automatizado incluso el paso el producto, vendo el producto, coloco el producto y automáticamente lo registro. Incluso he escuchado a algún profesional hablar de si es que al final es un minuto. Sabemos que cuando decimos un minuto,
Probablemente no son 60 segundos, pero nos estamos refiriendo a un intervalo de tiempo muy corto. Entonces, este es el punto, creo, de que puede ser un punto de tensión, que a la vez es un punto que puede favorecer a los profesionales que en este momento están sin saber muy bien de dónde le llegan, ¿no? Pues porque ya pueden tener la confianza de que alguien que es un igual suyo en el sector está trabajando bien con ese tipo de aplicación, que además, dependiendo de dónde te venga, si es obligación legal, por decir de alguna manera, no te queda otra que estar en el ajo, por eso a veces nos cuesta. Y el tema de la inteligencia artificial creo que va un poco en el mismo punto, es decir, cogemos esta persona que ya lo sabe usar y lo hacemos de nexo de unión entre los dos puntos. ¿Por qué? Pues porque las personas que tengan esa desconfianza de la inteligencia artificial tienen que convertirse en esa persona que la va a poder utilizar como una herramienta. Y para eso tienen que pasar por gente como nosotros, tienen que pasar por terceros que tengan el conocimiento, igual que decías tú, yo estaba cortando un cable con unas tijeras hasta que vino, porque yo soy mozo y tengo 17 años, hasta que vino el jefe y me dijo, chato, toma las alicates estas y yo te enseño a hacerlo. Es un poco el mismo ejemplo en sectores distintos, pero creo que el grado de comprensión puede ser importante y nosotros en PyME, pensadores, sabéis que siempre abogamos por que cuando no se tiene conocimiento se pregunte, que se busque al profesional. Y en el desarrollo de la idea hemos sacado, por decir de alguna manera, 3 puntos esquemáticos, en realidad 4. En el primer vídeo fueron 3, este segundo lo hemos ampliado a 4. Y el primero de ellos es el por qué. Es decir, la inteligencia artificial con la pyme, ¿por qué están condenadas a entenderse? Yo voy a poner el primer ladrillo y además va a ser un poquito de perogrullo, que esto también lo comentamos. ¿Y por qué no? Es decir, si tú sabes que hay compañeros de sector que están trabajando con ello, ¿tú por qué no trabajas con ellos? Es decir, si tú eres consciente de que el sector atiende ese tipo de innovación, ¿realmente el hecho de que tú no la atiendas, ¿tú piensas que te va a aportar alguna ventaja? Mira, yo solamente te voy a hacer una apreciación a esto. ¿Tu competencia está utilizando inteligencia artificial? Si tu competencia está utilizando inteligencia artificial, tú debes utilizar inteligencia artificial. No te queda más remedio. ¿Eso o estás condenado? Y ahí sí que hay una condena, ¿eh? Sí, 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 sí. Pues es que tú lo sabes, hablamos con empresas, hablamos con empresarios, hablamos con responsables de equipo, seguimos notando que la resistencia al cambio sigue teniendo un gran peso en, obviamente, en la toma de decisiones y viene muy forzado por el tema del ego, ¿no? Es decir, esto que me acabas de comentar tú, yo se lo he comentado a alguna empresa y me han contestado, ya, bueno, a mí los demás, aunque sean competidores míos, no me importan. Eso no es cierto, eso no es cierto. Y esta persona internamente lo sabe, solo que el ego no te permite, ¿no? Ese intercambio de decir, a ver, este que me está hablando de la inteligencia artificial para mi empresa, de qué me está hablando? ¿Qué se cree? ¿Que me va a venir aquí a enseñar? Este modelo conductual es muy común en las pymes, pues porque somos más chiquititas y porque tenemos como más miedo a que vengan a vendernos cosas y cuando nuestra comprensión no llega muy lejos, pues realmente vamos un poco hacia la resistencia al cambio, ¿no, David? Y Así puedes es. Es entrar en el que, punto 2 si quieres. sí, sí, a ver, efectivamente, es eso, es eso. La resistencia al cambio la hemos discutido muchas veces. No, no vamos a entrar mucho ahora en ello, ¿no? Pero efectivamente el componente de ego, ese orgullo, incluso muchas veces ese mantener la tradición simplemente, que es hoy en día ya sabemos que mantener la tradición porque sí, sin un motivo, pues tampoco no nos lleva a ningún lado, ¿no? De hecho, lo que hace es que nos quedemos estancados. Al final hay que entender qué es la IA. Es lo que hemos dicho antes, la IA es una herramienta, ni más ni menos. Eh, Olvidémonos de todo el discurso que tenemos alrededor de la IA. ¿Es una herramienta? O sea, ni es mala, ni es buena, ni igual que un alicate ni es malo, ni es bueno, es una herramienta. Ya está. ¿En qué nos va a ayudar la IA? Más que nada por entrar en el qué, ¿vale? ¿En qué nos va a ayudar la IA? Nos va a ayudar a ganar tiempo, simplemente. Nuestros empleados ahora utilizan 8 horas de trabajo en determinadas tareas que se van a ver
aceleradas por la IA y por lo tanto, si esas tareas que el empleado hacía en 8 horas ahora las puede hacer en 6, tiene 2 horas adicionales para hacer más cosas, para hacer otras cosas. Se les alivia el trabajo y les hace más productivos. Eso es la IA, no es nada más. Sí, sí. Y además, fíjate, imagina en el ejemplo del sector que hemos contado, si de pronto, que nunca es tan de pronto, hay que trabajarlo. Aún así, si de pronto te vienen 2 horas de ahorro de tiempo, porque realmente cuando tienes el diseño hecho, esas 2 horas sí que te vienen de pronto, porque en el momento que la IA se pone en funcionamiento es cuando esa optimización de recursos se hace patente. Si tienes que emplear entre 35 y 55 minutos para el nuevo aplicativo, todavía te sobra tiempo. Es decir, que Claro, son beneficios, ¿no? claro, claro. Es que, a ver, es el mismo beneficio, es que no me canso de decirlo, es el mismo beneficio que te da cualquier otra herramienta. Si tú estás, el ejemplo del cable que hemos usado, nosotros habíamos puesto otros ejemplos en nuestro guión, ¿no? Pero si el ejemplo que hemos puesto antes del alicate, ¿por qué usamos el alicate y no usamos las tijeras? Por varios motivos. Primero, porque el alicate es una herramienta mucho más apropiada que la tijera. ¿Por qué? Porque nos facilita la labor. ¿Y qué conseguimos con que nos facilite la labor? Conseguimos hacerlo en menos tiempo, hacerlo mejor y por lo tanto a ser más productivos. De eso se trata. Acordémonos que ser productivo no es hacer más cosas, no es hacer más cosas y ya está. Es hacer más cosas y mejor en menos tiempo. Eso es ser productivo. Exacto. Y como tenemos visto ya, que hemos puesto también muchas veces el ejemplo del cuchillo, que creo que es un muy buen ejemplo, lo que Sí, está pasando ahora con las pymes y la IA es como si todo el tiempo que estuviéramos comiendo con un cuchillo, estuviéramos pensando que corro el riesgo con ese cuchillo de matar a alguien. Porque a día de hoy claro. las empresas, sobre todo las pymes, están pensando en todo lo malo, todo ese ruido que dices tú, circunstancial que hay, todo ese ambiente que hay de la IA, de grandes no sé qué, de que si el deepfake y el no sé qué. Ahora mismo el empresario está pensando cuando come un filete que su cuchillo es para matar a alguien. Y esa manera de pensar la tienen que cambiar y eso liga, y te lo dejo a ti con el punto 3 que es el cómo. Y el cómo es charlando con gente de conocimiento. Claro, a ver, bueno, iba a decir que hay muchas empresas como nosotros, pero lo cierto es que no. Nosotros, hay poquitas todavía empresas como nosotros que entienden este panorama y que son capaces de aportar y de ayudar a la empresa a adaptarse a los nuevos tiempos eh, con una base de conocimiento y de experiencia, sobre todo. Entonces, bueno, ¿cómo se resuelve este y muchos otros problemas, pero en especial este? Se resuelve ganando conocimiento. El conocimiento solo lo ganas cuando tienes a alguien que te lo explica. Esto es así. Tú te puedes leer muchos libros, está claro, ¿no? Pero tiene que haber alguien que te ayude a poner esas cosas en prácticas, a generar ese plan de adaptación, en este caso a la IA, como una transformación más de un proceso dentro de tu empresa, ¿no? En este caso, relacionado con esa transformación digital. Pero necesitas a alguien que te acompañe en eso. Fíjate que, y no estoy hablando de formación, ¿eh? Ojo que no es formación. A Eso pesar de que es siempre, importante claro, a pesar explicarlo. de que tradicionalmente sí se ha hecho con formación. Yo voy a poner un ejemplo muy rápido y es el de mi padre. Mi padre ha trabajado siempre en muchos años, trabajó en una compañía aérea muy importante, era mecánico de aviones y cada vez que entraba a trabajar con un avión nuevo, pues porque los tiempos iban avanzando y la compañía iba incorporando nuevos modelos de aviones, ¿no? Cada vez tenía que pegarse la paliza, hacerse un curso para certificarse para poder trabajar en ese avión, ¿no? Por eso digo que no se trata de formación, lo cual no quiere decir que no la haya, pero no se trata de formación, se trata de tener a alguien que te ayude a adaptarte al cambio, simplemente. En este Ujú. caso, que te ayude a ver de qué manera vas a utilizar tú la inteligencia artificial para sacarle el máximo jugo y poder hacer más productiva la empresa utilizando estas nuevas herramientas que ya está utilizando tu competencia. No nos olvidemos. Ujú.
El ejemplo que pones de tu padre es muy bueno. Si lo piensas, la persona que tiene el rol, que tiene la toma de decisiones en esa compañía aérea y que, hablando en jerga empresarial, obliga, porque es así, a tu padre y a gente de su mismo nivel a hacer formación para poder trabajar en esa nueva aeronave, en la pyme es la persona igual que debería forzar esa misma, vamos a llamarlo formación para que nos entendamos, esa misma capacitación para que tú puedas ser capaz de, pues, arreglar un avión. Es la misma persona. Sin embargo, en la pyme es esta persona precisamente, suele ser, la que tiene la mayor resistencia al cambio. Es decir, esa sí que es una de las diferencias que nosotros siempre hemos percibido entre una pyme y una gran empresa, que normalmente en las empresas más grandes, los profesionales que toman las decisiones son profesionales que, además de estar formados, evidentemente, uh, tienen ese mandato. Es decir, se les dice, tú vas a tomar estas decisiones y eso forma parte de su trabajo. Sin embargo, en la pyme, es lo que hemos dicho siempre, esa coloquialidad, esa cercanía, ese al salir de aquí nos tomamos una caña, que no está mal, sin embargo hay que saber diferenciar, creo que sigue alejando a las pequeñas y medianas empresas, no de las grandes, sino de lo que podrían estar haciendo ellas para ser mejores que ellas mismas al día anterior. ¿No? Y eso nos liga con el último punto, que es el para qué, que lo hemos comentado mil veces, que Sí, realmente tú lo has dicho un par de veces, que es que el sentido de tu empresa es competir, ¿no? El sentido de tu empresa sí, es ganar dinero. sí. Y ahí te voy a decir, y ahí voy a intentar aportar una reflexión que a mí me parece especialmente apropiada para el tema, y es que eh, para poder ser competitivo, para poder competir tienes que ser competitivo, y para poder ser competitivo tienes que volverte competente. Es decir, tienes que adquirir ciertas competencias. Fíjate que si lo que hemos dicho antes, la competencia está utilizando inteligencia artificial porque sabe que va a ser más productivo, tú tienes que, pues ellos se han vuelto competentes en eso. Tú tienes que volverte competente también en eso. Es decir, lo que tienes que hacer, lo que tenemos que hacer para quizás romper esa resistencia al cambio, saber detectar que necesitamos adquirir esas competencias para ser más competitivo, volvernos competentes y por tanto ser más competitivo, lo que tenemos que hacer es naturalizar ese discurso. Ahora mismo, lo has dicho tú antes, ¿no? El discurso es sucio, ¿no? Está embarrado, nos venden pocas virtudes de la IA, pero nos venden todo lo malo, ¿no? Es el Skynet, el cuántos trabajos se van a perder, todo eso. Pero, Sí, sí. pero eso no es naturalizarlo, eso es inclinar la balanza hacia ese lado y ya está. Lo que tenemos que hacer es naturalizar este discurso, incorporar la IA al discurso de las herramientas, que es lo que estamos haciendo desde el principio del vídeo. Naturalicemos eso precisamente para que la detección de que necesitamos adquirir esas competencias esté naturalizada de la misma forma que adquirimos otras competencias que ya hemos naturalizado dentro de nuestro negocio, de nuestro mercado. Pues mira, aprovechando esto que dices, y lo tengo en uno de los libros que está por aquí arriba que no se ve, eh, en una ocasión, y desde ese momento le he aplicado siempre, porque el tema de verbalizar y el tema de etiquetar es importantísimo, tiene mucha más importancia de la que pensamos. Y hablamos siempre de nuestra competencia cuando tendríamos que hablar de nuestros competidores. Y ahí mucha gente se confunde, porque cuando hablamos de competencias, como has hablado tú, nos estamos refiriendo a la conversión de las habilidades personales en Eso es. habilidades profesionales. Claro, cuando tú le dices a la gente cuál es tu competencia, si me lo preguntas a mí, pues a lo mejor te digo que soy buen comunicador, ¿no? Y la Claro. otra persona a lo mejor no sabrá por qué le estoy contestando eso, ¿no? En lugar de preguntarme quiénes son tus competidores. Por eso es muy importante, porque cuando yo hablo de competencias, me voy dando cuenta de que la gente todavía no acaba de entrar muy bien en el qué. Y eso para las pymes creo que es esencial.
Sí, fíjate, he dicho naturalizar antes, ¿vale? Pues ahora lo amplío un poco más y lo que te digo es poner en contexto. Mm, Lo que no hemos puesto en contexto es la IA no está puesta en el contexto adecuado, simplemente, ¿no? efectivamente. Por lo mismo que estás diciendo tú. Es decir, ¿cuál es tu competencia? Pues depende del contexto, te voy a contestar de una forma o de otra, ¿no? Sí, Si sí, no sí, hay es así. si no está el contexto, difícilmente contestaremos correctamente a la pregunta, ¿no? Como estabas explicando tú. Sí, sí, es así. Bueno, siguiendo con el vídeo, ya sabéis que tenemos en nuestros vídeos tenemos una estructura definida para que podamos interactuar, para que podáis contactar con nosotros y contarnos un poquitín lo que os parece, no solo lo que os contamos, sino lo que os proponemos para que nos contéis vosotros. Los dos próximos puntos antes de la pregunta final son tres preguntas que os dejamos para que las convirtáis en un chequeo interno y si os parece por correo electrónico o desde el mismo cajetín, en los comentarios nos podéis contestar a ver qué os parece en cada una de ellas, que si te parece David, como simplemente son preguntas, las voy a leer y las dejamos Sí, para que los pensadores las contesten y luego puedes comentar tú si quieres los tres tips finales que nosotros consideramos que son beneficios para la pyme. Las preguntas de chequeo interno que pensamos que son interesantes porque realmente intentamos reflexionarlas mucho para que os puedan servir y os puedan ayudar a vuestra propia reflexión. La primera, recordaros además que vais a tener también dentro del cajetín el PDF que ya tenéis del otro audio en el que aparecerán todos estos tips y todas estas acciones que estamos arrancando. La primera pregunta es ¿cuáles son los principales obstáculos que enfrentan las pymes para la adopción de la inteligencia artificial y qué estrategias pueden implementar para superarlos? Es decir, esto aquí un poquito la idea es que os sentéis con el conocimiento que tengáis de inteligencia artificial. No hace falta os leáis un libro ni veáis 17 vídeos. Basta que entendiendo mi que chat GPT, si lo habéis tocado un poco, que penséis un poquitín a ver sobre vuestra propia empresa, cuáles pensáis que son esos obstáculos, qué es lo que os impide adquirir una inteligencia artificial. Y a partir de ahí a lo mejor os sorprendéis. La segunda es, ¿de qué manera específica puede la IA transformar las operaciones y la competitividad de una pyme y qué ejemplos concretos existen de pymes que ya han aprovechado estas tecnologías? Aquí ampliamos un poco más el espectro por si conocéis también algún ejemplo. Y la tercera es qué papel juegan la formación y la capacitación de los empleados de las pymes en la implementación exitosa de soluciones IA y cómo pueden las empresas garantizar que su personal esté preparada para esta nueva era tecnológica. Perdón. Claro, vosotros sois los indicados para decir cuál es el papel que juega la formación y la capacitación. ¿Por qué? Pues porque vosotros entiendo que estáis formando a vuestros empleados vía Fundae, que es formación bonificada, siguiendo la vía que sea. Entonces, vosotros sois conocedores tanto de vuestros profesionales como de la capacitación y formación que necesitan. Entonces, ahí os dejamos estas tres preguntas y vamos ya, que no todo tiene que ser reflexionar y darle a la maquinita, con los beneficios que os dejamos y que consideramos que son interesantes para vuestras empresas. pues nada, os los digo yo rápidamente. El primero de los tips es que hay que optimizar los recursos para ser más productivos, instaurando así un proceso recurrente enfocado en que el rendimiento global del negocio sea creciente y constante. O sea, simplemente, yo es que hoy soy el abogado de las herramientas. O sea, si estás utilizando herramientas específicas para tu negocio, estás optimizando recursos ya de por sí. Entonces, incorpora esas herramientas que te van a ayudar, ¿no? David, Luego, este año, sí, ahora que decimos, este año va a ser el año de las herramientas específicas, ¿no? tú lo Con dices los agentes. por los agentes, ¿no? Claro, sí, los agentes sí. De hecho, ya empieza a haber algunos en marcha. El que te compra las entradas del cine, por ejemplo, ¿no? Exactamente, mira qué cosa O más simple. sí, es a nivel particular, o el que te hace, o el que te facilita las reuniones, ¿no? Te agenda las reuniones automáticamente en función de las reuniones que tiene todo el mundo, ¿no? Son automatismos ayudados por la IA, ¿no?
Está bastante bien. Yo creo que este año vamos a ver mucho, mucho de eso. Sí, sí. Si quieres paso al segundo tip, que Dale. es mantener la competitividad en tu sector productivo, donde tus iguales están cada vez más cerca de los clientes que quieres conseguir. Fijaos que hemos estado hablando de si lo hace tu competencia y le va bien, lo tienes que hacer tú también. Esto va muy por ese camino también, ¿vale? Y el tercero es poder construir un océano azul desde la prospección de clientes, la creatividad y la utilización de la IA como catalizador. Esto te lo dejo a ti, Guillermo, porque tú Sí, eres más de esto. sí, el concepto de los océanos azules, ¿no? Que creo que más o menos todos lo conocéis. Si no, buscadlo. Hay un libro de dos escritores, digo una pareja, pero no sé si tenían algún tipo de relación, que escribieron precisamente el libro sobre los océanos azules, ¿no? Por ejemplo, el Cirque du Soleil es un ejemplo clarísimo de un océano azul. Entonces, esa es un poco la idea que nos viene también de manera muy llana en las empresas con Internet. Es decir, Internet nos permite, aunque yo también este tema lo comento muchísimo y no hay manera de que los profesionales acaben de percibir un poquitín el valor, porque seguimos todavía dentro de la resistencia al cambio, que es como una pared, seguimos en la parte de atrás, no estamos viendo lo de delante, ¿no? Entonces, cuando hablas de un océano azul, que es decir, oye, ¿tienes un producto excelente? Sí. ¿Tienes un precio competitivo de mercado? Sí. ¿Cómo trabaja tu empresa? Oye, pues mira, estoy trabajando con IA o vamos a empezar poquito a poco, pues yo qué sé, con un Kanban, así tampoco para hacerlo muy tal. Vale, el único paso que te queda, si realmente eres diferente, si eres excepcional en tu sector, es dar un golpe de volante, o mejor dicho, dar un golpe de timón y dirigirte hacia lo que vas a considerar un océano azul. Es decir, escapar del mercado en el que estás con tus competidores y lo que voy a decir ahora, lo que le asusta a todo el mundo, y crear tu propio mercado. Eso es algo que si uno lo piensa fríamente, uh, cualquier resultado de esa reflexión es magnífico. Es decir, si tú eres capaz de crear tu propio mercado, has creado un océano azul en el que probablemente a la mínima vendrá un tiburón para empezar a comer los pescados que tienes en tu océano. ¿Por qué? Pues porque verá que en el sector hay un competidor que no está jugando con las mismas reglas que los demás y que es capaz de llegar a un tipo de cliente que quizás ni siquiera piensa en el precio. Y eso es algo, por ejemplo, que los océanos rojos está muy penalizado, que es que, pues evidentemente, el tema del precio está ya en las profundidades, con lo cual, de ahí de que es un océano rojo, ¿no? Que tienes que ir a dentelladas. Es decir, los pescados, los peces, perdón, estamos todavía en el agua, ya se han acabado y las dentelladas van de tiburón a tiburón. ¿Por qué? Pues porque llega un momento prácticamente que ya no hay manera de competir. Entonces, eso que asusta tanto a las pymes de crear tu propio escenario de clientes, aquello de a ver si le quitamos clientes a los competidores, eso es muy rancio, eso es muy antiguo. Es decir, el mundo es moderno, ha cambiado, está lleno de clientes nuevos que puedes prospectar, aunque sean clientes de tus competidores. Si tú tienes un valor diferencial, ese cliente va a ser un cliente nuevo porque le vas a hacer cambiar la manera de ver las cosas con tu valor de marca, de producto, de servicio, de lo que sea, que es un poco lo que hacemos nosotros con Digital Senses, ¿no? Intentar hablar de temas diferentes, intentar tener un chequeo de base, tener un Ruta 180 con 6 meses de acompañamiento, tener un IModern, que es nuestro informe de modernización, que esto no lo habréis escuchado en ningún sitio dentro de las pymes. Utilizar el podcast para comunicación interna. Es decir, nosotros, nuestro objetivo es crear nuestro océano azul para poder estar muy tranquilos. Y David, te dejo la pregunta final para la semana que viene y con ello iremos cerrando. Venga, pues atentos porque aquí se viene la pregunta. En un mundo donde la IA se integra cada vez más en el tejido empresarial, ¿cómo pueden las pymes encontrar un equilibrio entre la adopción de nuevas tecnologías y la preservación de su identidad y valores únicos? Ojo que durante todo el vídeo os hemos dado muchas pistas para responderla, ¿vale? Ahí os la dejamos.
Y es un tema además muy interesante, ¿eh? Porque ya sabemos que cuando se habla de equilibrio la cosa se complica porque empiezan a salir matices de por todo y luego, claro, nuevas tecnologías y preservación de identidad y valores, una vez más estamos mezclando personas con procesos, por decirlo de Así alguna es. manera genética, vaya, de alguna Genial, manera genial. genérica, perdón. David, pues hasta aquí hemos llegado. Sí, sí. Pensadores, un auténtico placer teneros siempre al otro lado. Esperamos vuestros comentarios, esperamos vuestro feedback. Y nada, David, lo próximo en lo que coincidiremos será un nuevo audio del podcast, ya con ganas de hacerlo y como siempre un placer. El placer es mutuo. Hasta otra.